Muy buenas, la preocupación ahora mismo en Bruselas y también en Frankfurt, el Banco Central Europeo, es enorme. El gobierno ha decidido tomar la senda Meloni. Eso sí, aún queda un poco de rayo de esperanza viendo el aumento fiscal tremendo que el gobierno quiere poner encima de la mesa para poder cumplir con ese movimiento de aumento del gasto que quiere meter en el presupuesto. Casos como la defensa, donde el gobierno ha decidido incrementar un 25% el gasto en defensa, pero sobre todo lo que está llamando en Bruselas la atención, pero también sobre todo en el Banco Central Europeo, es ese aumento de las pensiones ligado a la inflación. Ligado a la inflación significa, según el gobierno, que en noviembre se verá el dato definitivo, pero se espera que esté en el 8,5%. 8,5%. Lo que significa que el gobierno va a meter en un momento inflacionista un pelotazo de segunda ronda de inflación vía pensiones con una subida del 8,5%. El objetivo de fondo está en el entorno de las elecciones del año que viene. Va a tener el gobierno muchísimo más dinero para poder afrontar las elecciones municipales, autonómicas y poder tener un presupuesto expansivo en el peor momento inflacionario de los últimos 40 años. El movimiento que ve el Banco Central Europeo es que precisamente se está haciendo lo que la institución comunitaria, lo que el Banco Central Europeo esperaba que no se hiciera, que es subir tipos de interés para controlar la inflación vía monetaria, pero meterle un impulso del gasto a través de los gobiernos que acabe con gran parte de la medida que el Banco Central quiere imponer. Ojo, porque la medida Sánchez de presupuestos generales del Estado va en la línea Liz Truss, va en la línea Quarten, va en la línea de no querer perder ni un solo voto gastando lo que se necesite para intentar tener los presupuestos más expansivos de la historia. Ojo, porque Meloni, cuando presente los presupuestos y ese plan, puede quedarse corta al lado del movimiento que ha hecho Pedro Sánchez. Lo intenta cuadrar sobre todo con mayor presión fiscal, mayor presión fiscal, mayor presión fiscal. Lo que busca el gobierno es gastar mucho más y recaudar mucho más en estos presupuestos generales del Estado, que no parece ser ni la mejor medida para las familias que empiezan a estar ahogadas por el aumento de los gastos energéticos, alimentarios. Solo tienen que ir al supermercado para ver cómo ha subido la cesta de la compra, cómo cuesta llenar ese depósito de gasolina y cómo el gobierno intenta además captar todavía más. Miren, la previsión de gasto es de 450.000 millones, casi 456.000, porque son 456.978 millones de euros. Esto es un 7,6% más que en el presupuesto de 2002. Es decir, el gobierno le ha metido 32.000 millones de gasto más a los presupuestos, impulsado sobre todo a la gran parte de esos presupuestos se lo llevan las pensiones. Son 19.000 millones más de gasto que se van a pensiones para subirlas un 8,5%, vinculándolas al IPC, a una costa de que le están diciendo desde Bruselas y desde el Banco Central Europeo que hay que evitar una segunda ronda de inflación. Va a ser mucho más moderada la subida para los funcionarios públicos, estará un poco por encima del 2%, tanto este año como el año que viene, pero ojo, porque el crecimiento en defensa, 25%, el crecimiento en pensiones, 8,5%, lo que lleva ahora mismo al gobierno a tener que recaudar 32.000 millones de euros más del bolsillo del contribuyente para conseguir cumplir con las cuentas públicas. En un momento en el que hemos visto, lo vimos en la jornada de ayer, como Nadia Calviño veía que la economía española iba a crecer la mitad. Es decir, con una economía que crece la mitad, de 4,4 a 2,1, le regalamos una décima al gobierno, el gobierno prevé recaudar 32.000 millones de euros más para cubrir un aumento del gasto del 7,5%. Vamos, lo típico que está haciendo una familia ahora mismo. Subir sus gastos un 7,5% y esperar a ver de qué manera se cubren los ingresos y de qué manera se puede cubrir ese gap que se abre. La preocupación es máxima. Tanto en Bruselas como en el Banco Central Europeo, el gobierno español ha tomado el peor camino que se podía tomar. Un aumento del gasto que puede llevar de manera inmediata a un crecimiento de la inflación en 2023 que no se esperaba por una segunda ronda de inflación por culpa de los salarios.
el peor escenario, los peores presupuestos en un escenario inflacionista que se pueden presentar. ¿Por qué? Miren, ustedes pueden pensar, bueno, hay que cubrir el gap y hay que cubrir ese 8,5% de las pensiones y hay que cubrir el de los funcionarios, más del 2%. Pero, ¿qué sucede el año que viene si la inflación, por culpa de la subida, sobre todo salarial, en una segunda ronda y del mayor gasto que el gobierno le va a meter a la economía, tenemos una inflación que se vuelve a disparar en el entorno del 6-7%, del 5%, del 8%? La pérdida de poder adquisitivo otra vez tendrá que ser compensada a posteriori, pero hay grupos que ya no lo recuperan. La famosa clase media y trabajadora que el gobierno se le llena la boca de decir, tendría que ver cómo se tienen que convertir en pensionistas para conseguir mantener el poder adquisitivo y el nivel de vida. Ojo, porque el movimiento del gobierno es peligrosísimo económicamente. El movimiento de empuje de la inflación con esos presupuestos se ve claro que no van a ayudar a reducirla y sobre todo se ve que el gobierno ha preparado unos presupuestos plenamente electoralistas, expansionistas, en el momento en el que toda Europa busca la manera de gastar lo menos posible para contener la inflación y para conseguir no tener que tirar de deuda por si acaso hay un problema de deuda en ese 2023. Por lo que, ojo con los presupuestos generales del Estado que ha presentado el gobierno, con una visión completamente distinta de la que le están pidiendo desde Europa y con una falta de responsabilidad enorme respecto a lo que se puede y no se puede gastar y con un impacto muy fuerte impositivo. Dice 3.000 millones de nuevos impuestos, pero la realidad es que va a tener que cubrir un gap que está en los 32.000 millones.